integrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica. Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la luna psicológica, pero lo logré. En nombre de la verdad, no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos. Ahora habla aquí ante ustedes el ser, y nada más que el ser. Mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo, porque no tengo yoes. Habla para ustedes directamente el ser, y eso es todo. Que sigan las preguntas, pues, porque debemos responder a todos. Y me perdonan tanto el pues, porque resulta que aquí estamos en la tierra del pues, Guadalajara, Jalisco. Armonitivo, activa tu chi. Allá donde estáis, seguid la praxis. Los invitamos, estimados, estimadas. Al inhalar por la nariz, expandes un poco el abdomen. Al exhalar por la boca, contraes el abdomen. Respiración de tumo. Om sea fuerza, Om sea amor. Sana tirvar para dejar la pensadera. Tirvar. Inhalas, exhalas. Tirvar. Tirvar.
Bienvenidos, bienvenidas al Mover Gnóstico Cristiano Reino. Estamos hoy reunidos en esta primera Cámara Inicial Pública Junior de Motivación Continua en la Academia del Movers, desde esta matriz Lakshmi Daimon Cherusher, Judas Iscariote Fiel, de la ciudad de Santana, en los Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planeta. En este día de hoy, Oshnimot, o domingo cósmico y a un orden real, 19 de octubre, año 60 de Acuarios, mediados del siglo I, 2022, o año 60 de Acuarios ya oficialmente. Hoy un tema muy especial, ya aquí en primera cámara vamos a hablar acerca de 2 o más matrimonios compartiéndose parejas entre ellos con Arkansas ZF, sin derrame del Enseminis, con virginidad, con fidelidad, con castidad. Un tema muy revolucionario de este pensum, de esta sede del Mover Gnóstico, para que te concientices y si es que anhelas puedes hacerlo, lo hagas de una manera muy consciente, más bien con Dharma y lejos de cachos, cuernos, traiciones, lejos de adulterios, lejos de fornicaciones, lejos de eyaculaderas seminales, que allí más bien encontrarías karma duros, karma sayas, karma yogas. Un tema muy especial de la inteligencia sexual de la gnosis samariana, para que en esos casos que anhele obrar así, pues más bien lo haga en conciencia consciente. Detalles: has de ubicar una cama al centro en el descanso de tu Hamsa, Kama Sutrians, un altar hacia el oriente mucho mejor, y a su vez allí has de ubicar también una piedra, puede ser de mármol o cualquier piedra, y sobre ella unas 11 velas, por ejemplo, encendidas. Ubicas néctar de uvas frescas, jugo de uvas frescas, la hostia, la galleta o el pan, mejor de trigo, ya ubicados allí. También en ese templo del descanso Kamasutrians, Hamsah, ubicas al entorno del lugar, hacia las paredes, unos nichos privados particulares en forma de abanico abiertos hacia el centro de la cama, que se observe la cama con todos sus detalles. A su vez, en estas prácticas tan trascendentales de magia sexual, transmutación de energía sexual con parejas que quieran compartirse entre ellos, las parejas, con orden conscientivo, varón-mujer, mujer-varón, entonces previamente tiene que haber unas magnetizaciones impenetradas. Y antes de ello tiene que haber una fidelidad, se tienen que comunicar las decisiones todas las personas. Para que haya fidelidad no haya cachos, cuernos ni traiciones, ni forzarse, ni situaciones de acosos, ni nada de ese tipo de cuestiones. Entonces, ya comunicados las decisiones de las parejas, pues son personas fieles entre ellos. Y si la pareja comparte la decisión, pues va y participa. Pero antes, aproximadamente 3 meses más o menos, un año más o menos,
3 años o menos tiene que haber unas previas magnetizaciones. O tú, aspirante que estáis en tu carrera de Dios, diosa, para que no dañes tu obra iniciática espiritual. Este tipo de amores compartidos siempre ha sido, siempre es y siempre será. Son principios del amor universal. Bendecidos por la energía universal si lo haces con castidad, sin eyaculadera seminal. Te juntas en el acto sexual y te retiras sin derrame del enseminis. Fidelidad, como ya vimos comunicando antes, y antes las magnetizaciones impenetradas, que es la virginidad para evitar los adulterios, los adulterios. ¿Qué son las magnetizaciones impenetradas? Bailes de Eleusis, dianas, carezza. El falo puede ir, obviamente, sobre el clítoris, los labios vaginales, tanto superiores como inferiores, y que haya masajes eróticos, y se retira sin eyacular el enseminis y obviamente sin la penetración en el conducto tubo vaginal interno, porque simplemente están primeramente magnetizándose las parejas. En estos inicios de magnetización pueden hacerlo las parejas, pues, a magnetizarse. Entonces pongamos el ejemplo de unos 3 matrimonios, por decir. El uno es un maestro espiritual, puede ser de la gnosis samaliana, o en general su pareja es una maestra espiritual, por ejemplo de la gnosis samaliana o de las demás gnosis universales existentes en el planeta. Entonces hay también, por ejemplo, otro matrimonio que serían neófitos, principiantes, por decir, varón-mujer, y un tercer matrimonio de congregados, pongamos. Bueno, congregados ya están ahí los neófitos que son congregados. Otro sería, por ejemplo, de clérigos, lo que llaman sacerdote Isis. Entonces, un clérigo y una clériga que son pareja matrimonial. Todos ellos, pues, ya han establecido su matrimonio, puede ser en unión libre o por registro civil, rito religioso. Pero en estas etapas de la vida han decidido entrar a los misterios del amor universal y irradiarse mucho más la fuerza maravillosa del amor en hechos mismo entre todos ellos. Entonces comienzan las previas magnetizaciones impenetradas. Con las parejas que recién van a realizar estas actividades. O sea, no es que van de una ahí a la penetración sexual como el mundo del perroidismo, al día a la que recién conoce o que está por allí. Ahí va a dañar su obra espiritual, quema ciertos naes de la columna espinal. Sería como que quiere poner alta tensión en los electrodomésticos, se va a quemar esos motores, va a tener que arreglarlos y llena el avance espiritual de la persona si va a la penetrada al rato allí, al alboroto a la que recién conoce. Entonces pierde ciertos poderes por la situación de adulterio. Si está en cámaras iniciáticas en los mundos superiores, en su logia, que esté blanca, conscientiva, le van a sacar de esa cámara porque no vibra a un voltaje energético superior, a causa de que se mandó el adulterio en el mundo físico. Hay muchos grados de adulterio. Por ejemplo, te subes a un bus, ya cometiste grados de adulterio. Caminas por las calles, igual, se mete una cuchara en un restaurante a la boca, de esas de fierro, por ejemplo, ya adulteró. ¿Por qué? Porque en esa cuchara hayan comido unas 10.000 personas en unos cuantos años. Existen auras. Mezcla su aura con gente que nunca ha conocido, grados de adulterio. Camina por las calles, sus pisadas se mezclan. Sus auras a su vez también se mezcla con otras auras de las personas que pisaron allí, dejaron sus auras, ya cometió grados de adulterio. Y al mezclarse y tocarse nomás allí con otras personas, por ejemplo, en medio de transporte, ya hay grados de adulterio. ¿Quién no comete adulterio? Imagínense, si hasta los dioses más exaltados, que estén reencarnados en los planetas y estén en la vida, ya sea de ciudad o de
selva de campo, igual cometen adulterio. Si van por el campo, pues si van por la selva, la gran montaña, y hay animales. Pisan las pisadas de esos animales, ya mezclan sus auras con las de animales que son eyaculadores del enseminis. Hay grados de adulterio y todo eso. Entonces ser virginal es una ciencia muy especial. Y a esos adulterios pueden ser canjeados con ciertas buenas obras para pagar esos karmas que se han generado por ello, porque eso le registran en la ley de causa y efecto. Pero los adulterios sexuales allí y los extremos pues le van generando karma duros, no son canjeables. Para ello, siempre usted, si va a tomar más parejas, entonces practique las magnetizaciones impenetradas. Prácticas de Dhyana Karetsa, aproximadamente 3 meses, menos más, 1 año menos o más, o 3 años o menos, como ya orientamos anteriormente. A su vez también estas bocas bien lavadas, lengua bien lavada, dientes bien limpios, ha de activar con su lengua el clítoris, labios vaginales de la dama, y que se excite totalmente y se retire sin derrame del semen. La dama también en esa posición, por ejemplo el 69, que tiene que ver con el Kama Sutra, Nagaranga, Kama Kalpa y más, que lo va orientando a estudiar y practicar también Samuel Ambeor en su libro El Parsifal Develado, revisada ahí el capítulo sobre ello, y te va orientando a que amplíe obviamente su sexología y su inteligencia sexual, y dirige aquellos libros de aquellos maestros gnósticos, o sea sabios, y es menester ir a estudiarlos, estimados, estimadas. Entonces la dama también ha de activar con su lengua, con su erotismo, el falo del varón, testículos del varón. Lo importante es que los órganos sexuales y la boca estén limpios para evitar situaciones de bacterias y más. Eso es lo importante, y retirarse sin el derrame del enseminis. En las prácticas de Dhyana ella aprovecha para hacer ruptura de karmasayas, ruptura de karma yogas, karma duros, y pide a la divinidad que aparten de la pareja que lleguen hijos, hijas kármicas, producto de ciertos errores que cometió la persona en otras vidas. Y ahí tiene tiempo para ir haciendo aquello. Practicar el ritual de Jesucristo, capítulo 141, 142 de su libro El Pistis Sofía, que lo ha dado después de resurrecto. Ahí está ese ritual que levanta aquellas situaciones y lo practica con sacra unción allí también. Consagra y se lo toma. Realícese unas 3 veces. Y tiene tiempo allí para hacer todo aquello. No hay alboroto. Haga las cosas como tiene que ser, de una manera consciente. Entonces comenzará las magnetizaciones con las otras 2 parejas de aquellos otros 2 matrimonios. Y proseguirá el tiempo de magnetizaciones. Y a su vez, los otros 2 varones también tienen que magnetizarse con las otras 2 parejas, 2 mujeres, porque así lo han decidido. Siempre tiene que haber las magnetizaciones impenetradas para que no se dé esas situaciones, lógicamente, de adulterios. Más bien que seas más virginal y con estas prácticas salgas virginal, salga usted casto y obviamente entre a todo esto con fidelidad conscientiva. Importantísimo que no esté dañando su obra iniciática. Toma la receta pues completa y hacerlo perfecto, estimados, estimadas. Si en un caso van a entrar aquellos misterios. Entonces ya se han magnetizado las personas. A su vez, previo a ya lo que sería la práctica de la magia sexual con conexión, después de las previas magnetizaciones, en tu casa privada particular, con el libre albedrío de cada uno de ustedes, porque así lo anhelan y quieren, personas más conscientes que no andan enredándose ni adueñándose de las parejas, ni de sus órganos sexuales, ni del babaje, de la saliva. Comprenden que los órganos sexuales de la pareja pues no es su llavero, sino es de cada quien.
Ya las damas también pues se entrenan con Bajrali Mudras más profundos desde antes, pero como tienen pareja también, están ya entrenadas. Pero si le falta más, entonces allí puede utilizar su fruta, su verdura que esté bien lavada. Si eso está medio con químicos tóxicos, consígase su juguete, su consolador. Y eso fue descubierto por ciertos fines terapéuticos y asesorado con esos estudios que dejó en sus libros Sigmund Freud. Y ciertos terapeutas se inventaron el juguete para curarles ciertas histerias de las damas, y bien que les curó, hicieron terapias incluso cobrando aquellos terapeutas y psicólogos, y ayudaron a muchísimas personas. Eso está documentado ahí, ¿ves? De la National Geographic, la historia del juguete o el consolador. Revise por allí todo eso. Entonces con ello también, por ejemplo, ¿qué tal que tu marido está indispuesto, está cansado, está con una enfermedad, gripes, etcétera? Entonces usted quiere hacer, como tiene energía de esos óvulos, millares, y a su vez de su vitriolo líquido semen, que esté en las glándulas de Skene a 5 o 7 centímetros de la entrada uretral, y más, de esa energía pues usted ha de transmutar y ha de satisfacer sus necesidades sexuales naturales biológicas con su juguete, y se retira de la práctica sin derrame de la enseminis. Bien, ya atletizadas, han de hacer unos ceremoniales pre-práctica oficial de la magia sexual. Entonces se han de reunir, por ejemplo, una vez a la semana, puede ser por un mes, puede ser tal vez un poco más, y a su vez han de realizar, por ejemplo, ya entre las 6 personas, 3 mujeres, 3 varones, que son matrimoniados entre ellos, cada quien se ha matrimoniado particularmente aparte, pero han decidido hacer este tipo de erotismos sexuales. Entonces han de realizar unos bailes de eleusis con erotismo y hasta el desnudo. El varón ha de practicar un tipo striptease, un tipo my dance también allí. Eso en tu templo de descanso Hamsa, Kama Sutrias, para este efecto. Puede ser una alcoba diseñada especial, particular, aparte de la que tienes tú para tu descanso, opcional. O adecuan en casa un lugar especial ya para este efecto, que se van a reunir allí. Las damas también, sus danzas tántricas eróticas. Ved por ejemplo ahí ciertas danzas también de Zulu, allí en el África, o de Quaruf en el Brasil. Y también con lo mejor de las danzas egipcias, babilónicas, cristianas y más que existe allí, pero es con erotismo, como enseña también pues Samael Ambeor en sus obras. Y han de hacer la práctica de meditación de eliminación de los defectos psicológicos y una irradiación de la fuerza maravillosa del amor en grados a la humanidad. Entonces hacen un círculo y se toman varón mujer las manos, mano izquierda da, derecha recibe, y hacen allí suplicación a la divinidad por ustedes mismos y por los seres queridos y la humanidad, y que se vaya gestando más salud, amor, dinero honrado, prosperidad físico-conscientiva y anhelos que quieran cada quien particularmente. Con esa energía erótica tántrica del entorno creas y vuelves a crear. Bien, estos serían los preliminares, aproximadamente un mes, pueden hacerlo una vez cada semana, allí cuadran una hora en la noche por ejemplo y hacen. En estas prácticas van a iniciar el trance sexual cada pareja únicamente, cada matrimonio. Pero hablamos que antes pues ya se magnetizaron, como ya dimos anteriormente la fórmula. Pero lo van a realizar en este mes aproximadamente, o puede ser unos 2 meses o 3 meses. Eso lo dictamina pues ya el sentir
de quienes han organizado aquel grupo tántrico, una vez por semana, por ejemplo, que los cuerpos estén dispuestos, libres de situaciones de menstruaciones o enfermedades, entonces hacen aquellos bailes eróticos y se juntan sexualmente cada pareja. Y comienzan también, después de la fragua, erotismos tántricos, que si la pareja necesita más erotismo, entonces sigue los bailes eróticos y que haya fuego sexual, obviamente. Entonces las tres parejas no agrupadas ahí, montadas uno sobre de otro, sino con un orden, una organización. Por ejemplo, fuego al centro y las parejas con miradas hacia el centro también. Y acuérdate que también tienes fuego en ese altar y existe una cama especial, Kama Sutrians al medio, y también unos tapetes especiales al entorno. No puede ser una cama baja allí al piso, que haya confort, que haya comodidad y que haya fuego también. Bien, entonces se dirigen las parejas hacia los 4 puntos cardinales, pero con miradas hacia ellos, hacia el centro camal de la cama, y disfrutan de las asanas del Kama Sutra, Anangaranga, Kamakalpa, eróticamente allí, lógicamente. A su vez, antes de la penetrada, también habrá un erotismo de más magnetizaciones, en este caso impenetradas hacia las otras dos damas. Entonces un varón comenzará al centro, por ejemplo, con una de aquellas parejas, y habrá besos, erotismos, prácticas de Dhyana Carezza. Si el falo, por ejemplo, le ponen el clítoris y los labios vaginales, seguirá aquellos erotismos tántricos, pero no hay la penetración en el conducto vaginal interno. Y a su vez luego aquella dama irá a su pareja, de su marido, y seguirán trances eróticos. A su vez, el otro varón atenderá a la otra dama que antes ya le magnetizó y hace un erotismo igual. Se le pone obviamente el falo sobre los órganos creadores de la dama, entonces ella, como no hay penetrada en este caso, pero igual le hará un tipo lavado del falo con un agua tibia al varón. Y a su vez aquella dama irá a su nicho, por ejemplo, donde está también su marido, y sigue erotismos. Después de hacer estos preparativos, entonces se ubicarán las parejas hacia los 4 puntos cardinales y con miradas al centro, y todos ellos se ven, pero cada quien ubicado en una posición especial. El Kama Sutra, por ejemplo, pero en lugares allí mismo independientes de ese templo de descanso Hamsa Kama Sutrian, pero todos viéndose eróticamente. Y comienza la penetrada a la pareja que es su nupciada, su matrimoniada. Ahí sí la penetra sexualmente. Termina aquello, más danzas de Leusis, a su vez consagran la sacra unción, y ya vimos el círculo magnético para orar y pedir por ellos y por la humanidad. Y listo, se terminó eso aproximadamente unos 60 minutos, puede ser, y cada quien pues ya irá a sus casas particulares, sigue su vida matrimonial normal, y así se la pasarán ese tiempo. Después de ello,
Entonces hay un tipo de afinidad también mayor entre todos los 6. Revisad, Samael Aun Weor tiene en su libro litúrgico, por ejemplo, de una tercera cámara, las prácticas de la cadena azteca, con el mantra Manguela, Manguele, Manguela, Manguele. Y a su vez eso está en el libro de Magia Crística Azteca, públicamente para la humanidad, la práctica. Magnetizaciones que hacían en los antiguos tiempos, y después de eso salían con poderes inefables y curaban personas. Y hacían muchas obras positivas, porque esas energías tántricas eróticas les ayudaba para activar todos esos poderes en ellos. Esto más lo que vemos acá, y la conexión sexual que hacen y que se retira sin eyacular seminal, impresionante. Te llenas de una energía poderosísima y de un tantrismo erótico más superior. Y ello ya lo va comentando Samael Aun Weor, por ejemplo, en los misterios de Eleusis y más, y también que incas, aztecas y culturas sabias como egipcias, babilónicas y hasta cristianas realizaban la magia sexual en sus templos, y en ciertos casos ya en ciertas culturas y religiones en la iglesia, oficialmente en el templo de la iglesia. Entonces en el altar se conectaba el clérigo con la clériga, que eran pareja previo, y a su vez los congregados, que son también pareja, se conectaban sexualmente, disfrutaban de la dicha sexual y se desconectaban sin la eyaculadera seminal, sin derramar ni una sola gota del enseminis jamás en la vida ni vida, si quieres seguir tu carrera de Dios diosa. ¿Para qué hacían este tipo de tantrismos grupales? Para que haya más erotismo en el entorno, una magia sexual impresionante, electrónica, protónica, solar, neutrónica, etérica, y con eso creas y vuelves a crear, y para que sea algo blanco conscientivo que se cumpla con el poder de Dios sacro de energía universal, Dios Padre de toda paternidad y su ley divina superior, y la asistencia de sus hijos los dioses diosas, cristificados misericordiosos. Ya, entonces lo mismo, que son principios para ayer, para hoy y para siempre, lo puedes realizar como estamos viendo, de una manera consciente. Pueden ser con 3 matrimonios, pueden ser unos 10, unos 20 matrimonios, etc. Pero si quieres hacer algo blanco, conscientivo, ahí tienes la receta, la fórmula especial, para que no dañes su obra y no se desvíe a lo negativo, pues a lo inconsciente, y este chance y karma duros. La siguiente reunión han de hacerlo de nuevo, la siguiente semana, igual, mismo tipo de erotismos, no hay penetrada a las otras damas, sino simplemente penetrada con la pareja matrimonial, y todos observanse viense allí, lógicamente. ¿Quieres en el altar también que has hecho allí disfrutar de la magia sexual con la pareja? Pues hacelo, busque que sea cómodo la subida al altar, y a su vez también utiliza tu silla del Kama Sutrians abajo pues del altar, y seguida ahí la fragua. Porque para eso son los altares, para que haya fuego vivo, erotismo vivo de Dios, y se active esa energía, y a su vez se satisfagan también esas necesidades naturales, sexuales, biológicas de los órganos sexuales, porque esa necesidad lo vas a tener por el resto de la vida mientras estés sano, fuerte, energético. Es algo natural que ya viene con usted. O sea, eso no es que le está dando la gnosis a Mariana, simplemente acá se comparte la sabiduría, el conocer de que lo haga sin eyaculación del semen, y sin adulterio, sin traiciones y sin fornicaciones, y de una manera compartida en cooperación, lógicamente, porque así lo han querido, han decidido, libre albedrío para las parejas que quieran, en vez de que estén en las orgías comunes y corrientes que les genera situaciones pues karmáticas. Hágalo por conciencia, si es que le gusta aquello, hágalo de una manera pues real, tal cual como es. Esto es parte del factor nacer, pero de una manera dado ya completo. Bien, prosiguiendo, ha de pasar por ejemplo el mes de
este tipo de tantrismos, o los 2 meses o los 3 meses, y después de ello ha de venir, por ejemplo, ya la magia sexual compenetrada en el conducto vaginal interno de un varón a su nupciada matrimoniada, y también a las otras 2 damas que son, en este caso, amigas tántricas de él, y son matrimoniadas de cada uno de los maridos que está ahí presente también en esta fragua de Vulcán. Y a su vez, ellos también han de realizar la magia sexual con sus matrimoniadas y también con las otras 2 amigas tántricas. Disfrutan de la dicha sexual todos, y hay conexión entre estas parejas tan especiales. Y los 3 varones matrimoniados, que se han matrimoniado antes aparte, cada quien con su matrimonio particular, han de realizar la magia sexual con las 3 damas allí presentes, de una manera ordenada, de una manera organizada, y lejos de situaciones de lesbianismos, lejos de situaciones de homosexualajes, sino de una manera consciente. Entonces, a su vez, el varón oficiante de esa noche ha de disfrutar de la conexión sexual con su matrimoniada, y ellos también, los otros 2 con sus matrimoniadas, y luego comienzan a compartirse parejas sexualmente entre ellos, compenetrada en el conducto vaginal interno, y la dama se absorbe los falos de aquellos 2 varones amigos tántricos, y también el de su marido, pero de una manera ordenada y organizada. O sea, no todos hay una montonera ahí, una situación como tipo Lavazza, por ejemplo, como tipo Fanesca, sino de una manera organizada, pues. A su vez, si va a penetrar a la otra pareja, la pareja que ya le penetró, que le hizo la penetración a usted, le ha de hacer un lavadito de falo-pene, y después de ello ha de penetrarle sexualmente a la amiga tántrica ahí presente, y así sucesivamente. Después de que todos hayan disfrutado la dicha sexual y se hayan conectado, aquellos 3 varones con aquellas 3 damas, a todas, un varón penetrándole a todas, y así cada uno de ellos, y lejos de situaciones de homosexualajes, lesbianismos, para eso está organizado, se desconectan, pues, siempre, como ya sabemos, sin eyaculadera seminal. Jamás en la vida ni vidas mientras quieras mantenerte en logia blancas. Realizan igual, previo, como ya analizamos, los bailes de lausis eróticos. Vaya y entrénese en Mike Dance, striptease y más, para que ahí dé un erotismo real. Puedes filmarlo esto también, y sacarlo a la humanidad en general, en páginas especiales ya para su efecto, para páginas de adultos, por ejemplo. O pueden hacerlo esto ya después de entrenarse allí, también pueden hacerlo allá en el Wafcan, de la misma forma, tal cual. Entonces se filman ese lugar especial también, su templo de descanso Hamsa Kama Sutrian, lo filman y le enseñan a la humanidad cómo se maneja la magia sexual grupal, pero de una manera consciente, con virginidad, con castidad, con fidelidad. Si las huestes tenebrosas e inconscientes tienen el valor, pues, de hacer millonadas de páginas de géneros sexuales, por ejemplo, entonces lógicamente que personas de las logias blancas conscientivas de las gnosis samarianas, ya dedicadas al área del tantrismo, directamente de enseñar estos misterios y el factor nacer completo, se organizan así como estamos viendo también, y de una vez salen en vivo a la humanidad, y ellos allá aprenderán en la vida cómo hacerlo, y en el caso que se les abre el apetito también, pues lo han de hacer de una manera perfecta. Y otros que están en situaciones de orgías de
del común, con eyaculaderas, con fornicaciones, actos anales, con homosexualaje, lesbianajes y toda esa vaina, toda esa situación. Más bien han de aprender cómo se maneja estos misterios del tantrismo, de magia sexual grupal, tal cual como lo da Samael Aun Weor, de acuerdo a las enseñanzas que él también ha investigado ya en sus estudios y en sus experiencias internas, y con sus estudios en registros akáshicos de la naturaleza y más. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Este grupo, por ejemplo, de 6 personas que hemos visto ahí, de estos 3 matrimonios privados particulares, pero que se cooperan en el tantrismo, se está generando un supradharma, archisdharmas, si lo hacen perfecto y tal cual como hemos visto. Y a su vez, ese dharma pues lo tendrá usted y le servirá para esta y las futuras vidas, porque estás enseñando en hechos mismo lo que es el factor nacer completo, para que las personas creen también cuerpos solares, se hagan esos cuerpos de fuego y de luz. Revisa las 3 montañas de Samael Aun Weor y sus libros de alquimia. Y a su vez, has de complementar allí en esas enseñanzas con meditaciones de muerte de Posilge y las obras positivas en oraciones por las demás personas y en hechos también de la vida real, para que las personas se incentiven, quienes quieran, la práctica de estos 3 factores, y así pones y abres, siembras órdenes iniciáticas particulares tuyas de logia blanca conscientiva, y las vas dirigiendo ya en el mundo físico y en los mundos internos, astral, mental, causal y más. Y vas trabajando también, como dice la sabiduría, para tu obra conscientiva y también para la obra del Padre en relación a ayuda a las demás personas y a la humanidad. Bien, pueden proseguir esto por el tiempo que quieran, obviamente, este tipo de tantrismos. Si quieren manejarlo así vitaliciamente, lo pueden hacer, o pueden retirarse las parejas, o quien quiera de los 6 cuando quiera también, libres son. O sea, no están obligados ni sometidos allí, porque esto no es a la fuerza, esto no es a la acosada, simplemente es a la conciencia, es con libre albedrío. Bien, ahí tiene un mayor avance iniciático, porque va a soportar otro tipo de gimnasios psicológicos, va a haber más cooperación, y obviamente si lo hace de una manera conscientiva y organizada, ordenada y perfecta, se genera muchísimo dharma, estimados, estimadas. Ahí hemos puesto el ejemplo de 3 parejas, puede ser también con 6, con 10, con 20, con 30, y siempre acuérdate de la orden del cisne Samalians, donde vas a recibir estos temas y estas orientaciones conscientivas. A su vez, revisad allí en los links que se dejará en el video oficial, para que entres a todo este tipo de material y a sitios especiales de los estudiantes gnósticos Samalians que se van uniendo a nivel planeta, y comparten también sus videos, por ejemplo, ya personales de magia sexual, sus Bajrolis Mudras, comparten a su vez sus fotografías eróticas con Bajroli Mudras en todo orden, y también con magia sexual. Y tú puedes subir también allí el tuyo y compartirlo con la humanidad. Entonces eso va a ser una situación de ayuda grande a la humanidad, para ir concientizando realmente los misterios del amor universal, y obviamente para que las personas sigan satisfaciéndose sus necesidades naturales, sexuales, biológicas, que tienen ya en sus cuerpos, pero de una manera mucho más consciente, con una real inteligencia sexual. Y esto que estamos viendo acá se tiene que concientizar. ¿Dónde? En centros educativos, obviamente, ya colegios, ya escuelas, ya universidades, en centros religiosos, pero lógicamente, ya en iglesias, mezquitas, templos, etc. Y a su vez partidos de política, y a su vez los ministerios de educación sexual también de los países tienen que compartir todo esto para ayudar a su sociedad a que mejore la calidad de energía pues que manejen las personas, obviamente. Bien, detalles importantes.
en estos trances de varias parejas, pueden utilizar, si es que anhelan, el preservativo, o sea, lo que llaman el condón. No se lo necesita porque ya las personas no eyaculan el semen. Revisad la famosa historia científica de aquella persona que se inventó una sociedad científica en los Estados Unidos, Carecha y más, y puso a las parejas a que tengan el acto sexual sin eyacular seminal. Y luego la ciencia fue a estudiar porque esas personas estaban más sanas, los órganos sexuales no tenían que utilizar preservativos, ni pastillas, ni nada de eso, por simple hecho que ya no derramaban su energía. A nivel científico esto está comprobado, pero acá ya está mucho más profundo. Pero igual puedes utilizar tu condón, por ejemplo, allí puedes utilizarlo en este tipo de tantrismo. No va a derramar la energía sexual como ya vimos, pero si quiere puede utilizarlo allí, porque puede haber ciertas situaciones de bacterias, cuestiones, situaciones también de virus. Acuérdese que existen virus de VIH, virus de gonorreas y un montón de cosas más que tienen que tener precauciones. Pueden hacerse exámenes de sangre también las personas de este grupo especial para estar precavidos de toda situación. Obviamente, en situaciones de anticonceptivos, las personas ahí manejan su energía sexual, pero si quieres tomar alguno de ellos, entonces revisa en las selvas que tienen ciertas cáscaras de plantas, donde hacen unos test y no les viene el periodo menstrual por 6 meses, por ejemplo. Y cuando quieren quedar gestadas dejan de tomar aquello, pero eso lleva un sistema de que algunos pues eyaculan el semen. En este caso de acá no hay eyaculación seminal, pero sí hay ciertos hijos kármicos de vidas pasadas, producto de errores que ha cometido, los ha dejado, los ha abandonado. En este caso, lógicamente que ya ha hecho antes un ritual que vimos para romper karmasayas y pide que le aparte hijos e hijas kármicos. Pero si pudiesen posiblemente llegar algún hijo o hija allí en medio de este tipo de amores, en medio de este tipo de satisfacciones sexuales y tantrismos, para evitar aquello, por ciertas situaciones de hijo de escape. ¿Qué es un hijo de escape? Del varón se le desprende un solo esperma que fecunda un óvulo y viene un hijo pues de luz. Cuando las personas quieren traer hijos pues hacen aquello, piden a la divinidad y luego pasa lo que ya vimos. El varón no necesita eyacular 300 a 500 millones de espermas para traer hijos. Ese es un sistema mal heredado del reino animal que ya puesta en la sociedad. Quiere otro sistema y tiene el sistema de Kriya Shakti, enseña la sabiduría. Pero si has hecho trabajos con la divinidad para que no lleguen hijos e hijas kármicos, pero igual puedes tomar tu tipo de anticonceptivo natural que tú quieras, tranquilamente. Busque también el libro Anangaranga, más métodos anticonceptivos naturales. Ahora, si tomas de los otros, pero ya no necesita porque el varón no eyacula el semen como ya vimos, pero libre albedrío la persona quiere, entonces usted verá allí, busque los más naturales que no le cause daño a su salud, a su vida. Vea usted, libre albedrío, haz lo que quieras. Esa es una de las leyes más superiores, pero piensa que todos tus hechos y actos tienes que dar cuenta. Y obviamente para este tipo de tantrismos que has de ir ese día, un buen baño, bien aseados, con baños con flores, puede ser. Revisa todo ello en los libros de Kama Sutra, Angaranga, Kamakalpa y más. Todos esos preparativos. Y que haya saumerito también de incienso leve y todos esos detalles, porque es una ceremonia muy especial, pues, estimados, estimadas. Si nacieran después de todo esto hijos, hijas en medio de estas relaciones, lo más natural, pues lógicamente el que es padre se responsabilizará.
y serán los nuevos hijos de una nueva generación en este tipo de amores conscientivos. Por otro lado, ya nacen de otra forma también, pues, en medio de orgías, adulterios, traiciones, pero igual ya nacen muchos así, pero ahora puedes hacerlo de una manera consciente. Y si las parejas quieren traer hijos ahí oficialmente, ya porque quieren, entonces ya tiene el sistema. Revisarlo también en el libro amarillo de Samuel Ambeor. Pide a la divinidad, le mande un hijo o hija y llega allí de acuerdo a su karma dharma. Siempre pida, pues en ese caso, que les lleguen los dármicos y que los kármicos sean apartados. Esos detalles de precauciones son importantísimos. Ahora, ¿cómo ha de definir, pues, quién es el padre? Puede hacerse después un tipo de ADN, lógicamente, y ya tendrán experiencias internas también y todo ello. O sea, lo llevan de una manera armoniosa, conscientiva, porque para ello han entrado estos misterios del amor universal. Detalles. Acordaos que el maestro Samuel Ambeor Jr., el bodhisattva o hijo de Samuel Ambeor de los cielos, un dios, un arcángel que nos guía en la gnosis samariana también, y su hijo su bodhisattva, que en estos tiempos está resurrecto físicamente, el maestro Ambeor, en sus primeros libros, allá cuando era en su juventud, que tenía un 30% por ejemplo de conciencia y estaba en proceso de despertarla, y el 70% estaba entre su posilge y su ego, pero ya comenzó a escribir la sabiduría, los libros, y comenzó su avance de 3 montañas iniciáticas. Ve ese libro del maestro, las 3 montañas. En el libro del matrimonio perfecto Kinder y otras ediciones también va escribiendo acerca de que el acto sexual tiene que ser oficialmente con una sola pareja y bajo matrimonio. Y eso está escrito también en muchos otros libros. Y como ya vimos, el maestro estaba en su avance iniciático. Luego se va corrigiendo ya con cuestiones que él mismo se le dio en su vida. Al final tuvo 2 matrimonios allá en México, la maestra Litelantes y también Clara Chávez, clériga y sacerdotisa de las iglesias gnósticas, y a la par tenía los 2 matrimonios. Y a su vez tienes también el ejemplo que dio en Colombia también con la señora Sara Dueñas, y a la par ya estaba con la maestra Litelantes o la maestra Arnolda, principios del amor universal. Ya eso pues revisado allí en el top de los dioses, Krishna tuvo 16.108 matrimonios y obviamente las penetró a todas con magia sexual sin eyacular seminal. Se hizo un dios más poderoso, y cuando hizo eso él ya era un dios, o sea, sabía lo que estaba haciendo, lógicamente, y dejó una enseñanza práctica, didáctica allí para la generación de ahí y las futuras generaciones, y son principios eternos, bendecidos por Dios, por la divinidad, y que uno de sus hijos, Cristo Dios gnóstico Krishna, ya te lo enseño ahí. Entonces, ve de otro caso la princesa Draupadi, que se matrimonió con los 5 pándavas, que los 5 eran hermanos carnales entre ellos, y ellos disfrutaron de ella. A su vez también Arjuna tuvo otra matrimoniada también, en medio de toda esa relación también, con paz, con armonía, lejos de traiciones, adulterios, fornicaciones, sino más bien con virginidad, castidad y fidelidad. Ve el caso de Kunti Madri, matrimoniadas del rey Pandu, que a la vez tuvieron los novios celestiales, los dioses, y tuvieron magia sexual con ellos sin eyaculación seminal, y nacen los 5 pándavas. Ve el caso del rey David con sus matrimoniadas y a la par sus novias enamoradas o concubinas, o el rey Salomón. Tienes el caso de Abraham, o Adán también con sus 3. En el caso de Adán, la primera Lilith, su primera mujer, y tuvieron magia sexual sin derrame el semen desde la soltería. Luego pues ya establecieron un tipo de matrimonio, unión libre, se juntaron a vivir y continuaron, bendecidos por la divinidad, por Dios. No existía en esos tiempos registro civil ni las iglesias como vemos acá. A su vez tuvo una situación de choque, porque como que Lilith quería un tipo de Kama Sutra ya desde ese entonces, pero Adán no le comprendía. Entonces Adán quería tener el acto solo sobre ella y que ella no. Entonces ella le dijo que si él puede, ella también, y que quería. No, son choques ahí de
la pareja y al final ella se separó, se fue a que Samael le atienda. Samael Yaltapajot, era Samael o Shaklas, un dios caído, y le atendió pues a su gusto, pero ella se dedicó ya a la eyaculación seminal, y Samael Yaltapajot, pues que estaba también en la logia anticrística, se desvió Lilith. Viene la segunda matrimoniada de Adán, como es Nahemá. A su vez también disfrutó con Adán, pero luego igual se dio una situación de separación. Nahemá era familiar de Lilith también. Y viene recién la tercera Eva, y sigue disfrutando desde la soltería de la dicha erótica, tántrica, satisfaciendo ahí sus necesidades sexuales naturales biológicas de ellos. Y en medio de ello pues se van amando, destellos de amor, y deciden ya hacer un tipo de unión libre en el caso de ellos, un matrimonio de unión libre. Caen espiritualmente, o sea, se dedicaron a la eyaculadera, tanto Adán como Eva, les gustó, perdieron ciertos poderes, luego regresan al Edén, es decir, dejan la eyaculadera seminal y comienzan a seguir sexo sin derrame del semen. Y entraron nuevamente a los Edens paradisíacos, o sea, su obra interna iniciática espiritual, y siguieron. Entonces, acuérdate que Adán tuvo 3 mujeres, pero así. En el caso de Abraham, a la par tenía las 2 ahí mismo, Sarai y Agar. Zeus también a la par tuvo varias parejas. Es que son principios para las personas que quieren amarse así. Ya como Dios, la divinidad, ama a millonadas de personas, entonces pregúntate tú allá adentro también, ¿podrás tú también amar a más personas sexualmente, a más mujeres, tu varón? Claro, llegarás mucho más dharma, pero vas a soportar más gimnasios psicológicos y vas a ir sacando tus propios tratados de psicología revolucionaria. Así como Krishna tuvo un gimnasio psicológico no con una, sino con 16.108 parejas. Ahora sí hay personas que no soportan ni con una, entonces imagínate un gimnasio con muchas más parejas. Si estás en la práctica de revolución de conciencia y purificación, eliminación de los defectos, ahí tienes un gimnasio psicológico extraordinario. Acordaos que ya el sistema matrimonial como tal ya es invento de ciertos dioses, diosas. O sea, eso no está impuesto porque Dios, el Padre de toda paternidad, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, lo ha puesto ahí a la brava y así tiene que ser. Simplemente ciertos dioses, diosas, de acuerdo a sus conveniencias sociales, políticas, educativas, religiosas, y dejarle de agua para su molino, para sus instituciones, de logias blancas, conscientivas, ya en los cielos y en la tierra, logias gnósticas o sabias. Entonces cada dios va poniendo sus leyes de acuerdo a cómo quiere dominarle a su gente para la conveniencia de él, pero en medio de ello también sacan leyes para que convivan de una mejor manera. Ya por otro lado, por ejemplo, revisad el Ananga Ranga y el Kamakalpa, como ciertos reyes poderosos de la antigüedad tuvieron ciertas frustraciones con ciertas damas que ellas, bendecidas por Dios, vivían en su soltería. Y a su vez se dio ciertos choques con ciertos poderosos, y en medio de eso algunas pues cometieron errores de traiciones, cachos, cuernos. O simplemente, por otro lado, sin eso, no quisieron estar con ese tipo de poderosos. Entonces ellos, con un sistema de comenzar como a enjaularles a ellas, establecieron un sistema de matrimonio para a su vez ahí someterlas con ya situaciones pues como sabes de machismos, iras, orgullos, y tenerles como una jaula sutil llamada en ese caso matrimonio, y comenzar a dominarlas y someterlas al antojo egoico de ellos. Y de ahí van estableciendo ciertas falsas leyes en constituciones de ciertas leyes de esos tiempos, y viene hasta tradiciones hasta los tiempos de hoy.
Pero eso no quiere decir que esté negativo el matrimonio, o sea, que vayas a hacer un contrato de negocio, en parte también de dinero, con una socia por dinero, por situaciones de casas, de tierras, de cuestiones de eso, y que esa sociedad la establecen ante una sociedad por un matrimonio de registro civil, por ejemplo, para que luego cuando se divorcien hay una separación de bienes, que está justo. Entonces esas personas que tienen su sentir de pareja quieren hacer aquello. Si estás convencido que el matrimonio no es una cuestión material, económica, de dineros, entonces cuando están divorciándose las parejas, vaya a ver las peleaderas que posiblemente se da por cosas materiales, de dinero, que hicieron los dos socios económicos en esa situación, y que está bien que tienen que dividirse. Y si uno quiere robarle a la otra o viceversa, tienen que darse juicios, abogacías y toda esa cuestión. Entonces estás en un sueñito ahí que te mandan que no, que nada tiene que ver el matrimonio ya civil, por ejemplo, con lo que es el amor y todo eso, pues está engañado ahí. La realidad es que tiene que ver con todo eso. Puede establecer un matrimonio de unión libre, listo, encienda 3 velas, hay un rito especial que ya se dará para aquellas personas que quieren hacer un matrimonio de unión libre. O por el registro civil, pues ya tienes en los cleros religiosos, y dirígete en esta sede también a no ser religar y ten ahí el rito, y te lo puedes practicar en casa o en los templos públicos de las iglesias de Nuestra Samariana, en esta sede, en la área ya de iglesia. Bien, entonces acuérdese esos detalles. A su vez, también ya revisado por otro lado en los libros hebreos, han comenzado a hacer un tipo negociado de prostitución sutil con el himen de la dama, que si la dama pues está roto el himen, entonces tenían que el padre dar cierta cantidad de dinero al yerno y toda esa situación. O por otro lado, si quería alguien matrimoniarse con una dama, tenía que dar la dote al padre. Es un tipo de prostitución sutil, como una situación que consideraban, con excepciones a ciertos hijos e hijas, como ganado, su animal. Nace, lo cría, lo ceba y luego a ver lo vende al mejor postor. ¿Y dónde está esa situación del amor? No, simplemente por conveniencias posiblemente sociales. Ya revisado eso en el caso de Jacob, lo que le pasó con su tío, y también lo que le pasó al famoso rey David con Esaú, y toda esa situación de los 200 prepucios que le pidió Saúl para darle a su hija, y toda esa cuestión que nada tiene que ver con el amor ni con un sacro matrimonio, sino más bien toman la cuestión matrimonial para hacer sus sandeces. Entonces despierta quien impuso lo que es un sistema matrimonial obligado, ya sea por rito religioso o más por papeles. Pero de que puede hacer aquello, también puede hacerlo, pero vea que va a jurar allí. Revisad el pensum de padre y madres de esta sede y el pensum prematrimonial también de esta sede. Y obviamente el pensum Lashrenibus Despertat, clave trascendental. Bueno, en los libros del matrimonio perfecto también Samuel Amber orienta que ciertas personas de ciertas tribus, ellos se combinan las parejas, pero en una situación de orgía, con adulterio, y bueno, traición, pues también puede haber grados de traición allí. Y a su vez orienta que eso no está bendecido, lógicamente que no está bendecido porque es una situación donde hay revoloteo de egos, de efectos psicológicos, de géneros sexuales. Pero lo que hemos visto anteriormente es muy diferente pues esa situación. Entonces es otro mundo, otro nivel. Si vas a tomar varias parejas para los tantrismos eróticos con varias parejas compartidas allí, como ya vimos, entonces hágalo en conciencia consciente. Bien, estimados, estimadas, si tenéis preguntas sobre el tema, allí pues envíala en comentarios e iremos compartiendo. Activa tu chi. Al inhalar por la nariz, expandes un poco el abdomen. Al exhalar por la boca, contraes el abdomen. Respiración de Tumo. Y acordaos
estimados, estimadas, del factor nacer, que lo da Samuel Ambeor en sus obras, pero el factor nacer completo, tal cual como es. Y en tu sede gnóstica samaliana también orientales, que te lo entreguen completo como es, con Bajloni Mudras, con todo lo que estamos viendo, pues, que tiene que ver con el factor nacer completo, para que así usted tenga claridad conceptual de todos estos principios y sepa qué le conviene hacer y qué no le conviene hacer, dónde se va a echar karmas duros, y dónde se va a echar dharmas, dharmasayas y archidharmas. Om sea fuerza, Om sea amor. La estrella flamígera, Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vajavaya, Swaha. Acordaos que si tu maestro, maestra espiritual, por ejemplo en órdenes esotéricas o de noche samaliana, te quiere impedir, por ejemplo, los misterios del amor universal, como hemos visto anteriormente, pues ahí va e investigue los libros del maestro Samuel Ambeor sobre esto que estamos viendo acá. Y si te quieren combatir con ello que dice el maestro, que tiene que ser solo con una pareja y en matrimonio, pues vaya y revise Misterio Mayores, donde orienta que Jesucristo practicaba magia sexual desde la soltería en Egipto con la vestal del templo, en Misterio Mayores capítulo 38 más o menos. Y en más libros sobre los misterios, pues, de la magia sexual desde la soltería. Entonces analice todo aquello. Acordaos que Samuel Ambeor ha escrito 82 libros, 525 conferencias, una carpeta de documentos. Y eso está latente allí para analizarlo, estudiarlo. Y además de ello, analice cuando Samuel Ambeor tenía un 30% de conciencia, luego cuando tenía ya un 70%, un 100%, un 90%, etc. Y comprenda que Samuel Ambeor no ha escrito solo, no ha dictado solo 525 conferencias. En total el maestro dictaría siquiera unas 7500 conferencias, de lo cual hay únicamente 500. Entonces las otras no se tiene oficialmente porque no lo grabaron. A ver si algunos, pues, de lo que escucharon y tienen sus apuntes, o tal vez grabaron, las demás compartan. En toda esa otra información, lógicamente, haya dado saberes impresionantes el maestro, que lamentablemente no está, pues. Asana Tirvar, Tirvar, Tirvar. Asana Fa, llevando energía a los centros magnéticos para el despertar de la conciencia. Fuerza maravillosa del amor, aviva mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa, fe, fi, fo, fu. Fuerza maravillosa del amor, aviva mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa, fe, fi, fo, fu. Bien, tenéis también allí algo importante, por ejemplo, ya se escucha y revisar en los medios de comunicación, YouTube más, que ya están sacando por otro lado parte de las logias anticonscientivas, que tú como matrimoniado de 20, 30 años abres tu relación, la abres. ¿Y qué quiere decir eso? Que tu matrimoniada, por ejemplo, consigue un varón, está bien, puede conseguir más, excelente. Y a su vez tienen el acto sexual allí, disfrutan en la cama, pero a su vez también ese varón va disfrutando del otro varón con conexiones anales, pues homosexualajes y toda esa situación.
y se da un tipo de fanesco, un tipo de mezclaje ahí terrible, y eso ya está listo allí, revisalo. Entonces acá tienes un orden conscientivo de gnosis samariana que te va a ayudar para que superes ese tipo de situaciones extremadas que tal vez ya estés, o que estás al borde de divorcios por situaciones de cachos, cuernos y todo eso. Hay maneras de arreglar. Puedes pagar a tu pareja con 300 sirvientados, unas 30 ofrendas, o 100 sirvientados, 33 ofrendas por los cachos, cuernos que has hecho a tu pareja, y por cada vez que ha hecho aquello, y sigue amando, sigue en su matrimonio. Le paguen esta vida para que en la futura vida no venga a estar recién pagando aquello, porque lo que se hace se paga, y lo que haces positivo cosechas, devuelve. Y a su vez, por ejemplo, si tu pareja te plantea que quiere abrir la relación, o sea, tener situación de un libertinaje, entonces tú vas con una libertad conscientiva, con estos principios del misterio, los misterios del amor universal, y le orientas que bueno, que lo va a hacer, lo van a hacer, pero de una manera conscientiva para no echarse karmas, lógicamente. Y ahí tienes un norte que te hará triunfar en el amor, y se impresionará a tu pareja porque tú ya estás orientado pues desde la misión solar instruccional de la resurrección, desde el mover gnóstico Christian Slashrenimo de la gnosis samariana, y desde esta academia Lakshmi Daimon Cherusher Judas Iscariote fiel, ubicados en Santana de los Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patrias Latinoamericanas, American Planet. Atentamente, Switcher Taf, instructor. Om sea fuerza, Om sea amor, paz inverencial.
el trabajo con la divina madre Kundalini, dije, este es el sistema para desintegrar los yoes